Si se escucha el abanico, una disculpa, pero me estoy muriendo de calor. Hace unos días vi una entrevista, un fragmento de una entrevista que le hicieron a Kazu, y ella habla sobre un comentario bastante desafortunado que le dijo su psicólogo. Este comentario donde el psicólogo le dice básicamente que para los hombres el amor no es algo central en sus vidas, que ellos pueden amar a su novia o a su esposa como ellos aman el fútbol o un balón, como que diciendo implícitamente, mira, no te compliques, yo lo sé todo. Nosotros las amamos como si amáramos unas galletas o cualquier otra cosa, como si fuéramos un objeto. Y claro, es que el problema aquí es que el terapeuta generalizó muy cabrón, porque claro, pueden haber hombres y también pueden haber mujeres que amen de la misma forma que el terapeuta lo describió. Pueden haber hombres que a su pareja no la ven como su pareja, la ven como, mira, te quiero como yo quiero un par de tenis. Y pueden haber mujeres que también quieran a su esposo o a su novio de la misma forma. Sí, yo te quiero, pero te quiero como si fueras un par de aretes. Imagínate que Kazu se tomara en serio ese comentario que dijo este tipo. Ella se dio cuenta, hasta le cayó el 20 de, este tipo no es funcional, este tipo soltó este comentario, ¿pido el reembolso por todo este tiempo o qué hago? Afortunadamente, ella tuvo la suficiente inteligencia emocional para darse cuenta de que este terapeuta no le convenía. Pero oye, ¿qué sucede con las chicas o los chicos que tienen que ir a terapia? No se lo pueden permitir, entonces piden un servicio gratuito. Incluso pagando dinero, les puede llegar el peligro de que tengan este tipo de terapeutas. El ver el extracto de esa entrevista me hizo recordar los malos terapeutas que yo he tenido a lo largo de mi vida y la importancia de tener un buen psicólogo o una buena psicóloga. A lo largo de mi vida he tenido muchos psicólogos en diferentes fases de mi vida, algunos buenos, algunos un poco mediocres, otros verdaderamente malísimos que me han soltado comentarios igual o incluso peor que lo que dijo este terapeuta. Por ejemplo, algo muy parecido con el caso de Kazu. Cuando tenía 21 o 22 años aproximadamente, puta madre, voy a contar aquí una intimidad. ¿La digo o no? Bueno, sí. Digamos que cuando yo tenía 21 o 22 años aproximadamente, estuve en una especie de relación abierta con un tipo que en aquel entonces ya tenía 38 años aproximadamente, 37, 38 años. No recuerdo muy bien, era una relación abierta. Entonces llegó un punto en el que esta relación o pseudo relación se terminó. Y quieras que no, a esa edad, o al menos yo en ese momento, yo sí me sentí un poco bajoneada al respecto. Es que a ver, cuando tú terminas una especie de relación amorosa con otra persona, inmediatamente en el momento en el que se termina, es inevitable para uno pensar, este tipo ya está con otra tipa, este tipo ya se está viendo con otras. Yo tenía ese tipo de pensamientos y por un lado yo ya sabía que ya no había nada en esa relación, pero por otro lado mi propia mente me estaba machacando con esas cosas. Entonces, siendo consciente de esto, decido ir con una psicóloga. No tenía ninguna sola referencia sobre esta psicóloga, solamente sabía que vivía más o menos cerca de mi casa, entonces para mí fue como de, ok, vamos para allá. Voy con esta psicóloga. Hija de puta. Voy con esta psicóloga y le cuento mi mayor problema, ¿no? ¿Qué es esto? Oye, terminé esta relación con este tipo. Mi cabeza me está bombardeando con estas cosas de que probablemente él ahorita está con otra tipa, yo ya sé que la relación ya se terminó, yo ya sé que no vamos a volver, pero mi propia cabeza me está jugando chueco con que este tipo está con esta otra tipa, cosas así, me está metiendo imágenes que no quiero con otras tipas que incluso él y yo conocimos en su momento. Mi cabeza me está jugando chueco, ayúdame. Esto sucedió en la primera sesión y más adelante van a entender por qué eso se quedó en una sola sesión.
Digamos que le cuento todo esto a la psicóloga y ella me dice, con la misma seguridad que el terapeuta le dijo a Caso, me dijo, mira, él es un soltero codiciado. Todas las chicas seguramente deben de estar con él. Tú eres una muchachita de 21 o 22 años. Para los hombres es mucho más fácil tener a muchas mujeres alrededor suyo a medida que crecen. En cambio, para nosotras, eso no es tan sencillo. A medida que nosotras envejecemos, a medida que nosotras avanzamos en edad, es muy difícil que un hombre se fije en nosotras. Quisiera decir que la tipa no dijo eso, pero sí lo dijo. Daniela, contrataste una psicóloga de gobierno, ¿verdad? No. Era una tipa a la que le tuve que pagar. Vengo con todos estos pensamientos en mi cabeza de mujer jovencita, de, oye, me acaba de dejar este tipo. No puedo evitar pensar que él puede estar ahorita con otras tipas. Pero, ahora me estás metiendo el chip a una muy corta edad donde, oye, la verdad es que seguramente el tipo ahorita ha de estar con una chica incluso de 19 o 18 años. Qué asco. O sea, no asco las chicas de 18 años, no, sino los tipos ya grandes de 38, 39 años que todavía andan buscando morrillas de 18 años, ¿sabes? Qué puto asco. Esta tipa me metió un tren de pensamiento que no tenía hasta que me contó eso. De hecho, ni siquiera se debería de tener ese tipo de mentalidad. Aquí ahorita yo le estoy contando porque lo que dijo era una pendejada, pero ella me lo estaba diciendo con toda la seguridad del mundo. Me lo estaba diciendo como de, mira, yo tengo la verdad absoluta. Tú algún día vas a envejecer y nadie se va a fijar en ti, pero al tipo todas se van a fijar en él, porque a los hombres normalmente les va mejor. Por lo menos también tuve el mismo chip que a Casu le dio cuando el psicólogo le soltó esa tontería. Cuando la psicóloga a mí me soltó esa tontería, a mí también me despertó ese chip de, no es aquí, güey, no. Entonces aquí es donde tú te das cuenta y aquí es donde yo empatizo con Casu, que, oye, por mucha fama, por mucho dinero que tengas, una no se salva de encontrar un mal terapeuta, a una mala terapeuta. Y probablemente, muy seguramente, esto ella me lo estaba diciendo con la mejor intención del mundo. No lo sé, pero se me hizo muy dañino y muy peligroso que a tan corta edad ya me esté metiendo en la cabeza modos de pensar que yo en ese momento ni siquiera estaba contemplando. Las mujeres no expiramos, no se nos pasa el tren. Eso es una tontería enorme, porque he visto morras que han tenido su mejor glow up empezando a los 30, empezando a los 40. Yo, de hecho, a principios de mis 20 yo me veía de la chingada. Puedo decir que a principios de mis 20 no tenía la menor preocupación, digámoslo, por mi aspecto personal. Pero siento yo que hoy en día, con mis 29 años, me veo mucho mejor de lo que me veía a los 20. Creo que todo es meramente por la perspectiva. Si la psicóloga lo ve así, bueno, es que para ella es así. Ni modo, ella ya tiene una edad, no, es imposible hacerle cambiar de pensar a una persona muy mayor. Obviamente después de que me soltó eso, no volví a ir con ella. Desafortunadamente pagué la sesión porque en aquel entonces no tenía la suficiente autonomía para poder decirle, oiga, no me está gustando esta sesión, creo que me está dejando más peor. Años después también tuve otra psicóloga que, ay, Dios mío, no era mala, pero era de ese tipo de psicólogos que sientes que no te están prestando atención, porque yo le estaba contando lo que me estaba sucediendo, lo que me estaba preocupando en ese momento de mi vida. Ya tendría que 25, 26 años, no sé. Le estaba contando lo que me estaba sucediendo en ese momento, lo que me estaba preocupando y la razón por la que estaba en terapia y así. Esto mientras ella estaba mirando su celular en ocasiones, por muy corto tiempo. O sea, me miraba mientras yo estaba hablando y luego miraba el teléfono. O sea, estaba checando cuánto tiempo le quedaba a la sesión para que se terminara. ¿Tú crees que, o bueno, a ti, te gustaría estar en una sesión de terapia donde la psicóloga está a cada rato mirando el teléfono? O probablemente ella estaba esperando un mensaje muy importante. No lo sé. Pero esto pasó durante 3 sesiones.
esta costumbre ella la tuvo como por 3 sesiones seguidas. Le estaba contando algo, me miraba, sí, y asentía, pero también había ocasiones en las que ella volteaba el celular y así, miraba la hora o no sé, pero lo checaba así muy rápido y seguía conmigo. Y dijeras tú, Daniela, no es como que ella estuviera toda la sesión con la cara en la pantalla. No es que fuera así, pero inconscientemente se siente incómodo. Lo que a mí me daba a entender eso era que ella estaba viendo la hora, cuánto tiempo le quedaba a la sesión para que ya se acabara. Probablemente puede estar ella en su derecho de que no esté interesada en cómo estoy o cómo me siento, porque no es una amiga, no es un familiar, pero te estoy pagando para que por lo menos pretendas que me estás escuchando, que por lo menos esta hora que yo estoy pagando estés para mí al 100%. Al menos a mí en lo personal me hace sentir muy ignorada, muy... No me importa lo que me estás contando, ya quiero que esta sesión se acabe. Digo, estoy exagerando o es que para mí tiene mucho sentido porque te estoy contando cosas muy delicadas sobre mi vida para que estés a cada rato, prácticamente cada 10 minutos, haciendo esto. Y estoy diciendo 10 minutos para dejarla bien. Y sí, estas dos han sido psicólogas mujeres, pero también he llegado a tener psicólogos hombres. Y este mismo no fue tan malo como las otras dos anteriores, pero igual sí tenía su algo. Resulta que donde yo trabajo también hay un servicio de terapia, de psicología. Decido pedir cita con un psicólogo y me asignan a este. El psicólogo me empezaba a hacer preguntas que él tenía que rellenar de parte del trabajo, de cómo te sientes en el trabajo, tal. Preguntas de protocolo. Él era el tipo de psicólogo que, ok, te escucha y algo que me incomodaba un poquito, ya sé que no es algo malo, pero algo que me incomoda es que se quedaba mucho tiempo callado. Le terminaba de contar algo y él se quedaba. Pero tú eso, ¿cómo lo ves? Eso no es algo bueno. Así tal cual, así se quedaba. Pero bueno, mira, dije, ese es solamente un detalle, no pasa nada. La verdad es que para la segunda sesión ya me estaba como que medio arrepintiendo un poquito porque me empecé a dar cuenta de que el tipo repetía prácticamente lo que yo le decía, rescataba las últimas 5 palabras que yo decía y hacía una pregunta sobre eso. Como cuando a un niño le dices, te pide algo, te pide un dulce y tú le dices, no, y él, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y él, ¿por qué no? Porque te hace daño. Y el niño, ¿por qué me hace daño? Porque te puede dar un daño en el estómago. ¿Y por qué me puede dar un mal en el estómago? Porque el dulce tiene mucho azúcar. Y el niño, ¿y por qué el dulce tiene mucho azúcar? Y tú, porque así lo hacen en la fábrica. Y el niño, ¿por qué lo hacen así en la fábrica? Para tener más dinero. ¿Y por qué quieren más dinero? Para poder solventar a sus familias. Así te vas, güey. Hubo un momento en que yo le estaba contando algo y el tipo me preguntó, es que se me hace que tengo que decir qué es lo que yo dije, pero no quiero decirlo. Pero haz de cuenta que el tipo me preguntó, ¿y para ti qué es una mujer? ¿Cómo que para mí qué es una mujer, güey? Era algo personal mío, que yo sentía que yo tenía que rellenar ciertos estándares en la vida y pues él me termina preguntando, ¿y para ti qué es una mujer? Qué gran pregunta, es tan sencilla pero tan profunda a la vez. Me desesperó. Y aparte, el tipo tenía cara como si el paciente fuera él. Porque siempre, en toda la interacción, en toda la sesión, el tipo siempre estaba así. ¿Y por qué te sientes así? ¿Acaso tus amigos no han visto que puedes reaccionar así a veces? Estos son ejemplos, no es algo real. Me daban ganas de darle yo terapia a este tipo. Me daban ganas de yo preguntarle a él, oye, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás? Te lo juro. Y mientras yo decía todo lo que yo sentía y así, el tipo estaba así, siempre, en todo momento. Y luego ya cuando yo terminaba de hablar, ¿pero por qué te preocupas tanto por tus perritas? Si ellas están bien.
A ver, este psicólogo no era malo al nivel del psicólogo de Kazu o las otras psicólogas que ya mencioné. Bueno, creo que le gana un poquito a la anterior, ¿no? La que miraba el teléfono a cada rato. Porque de perdido, ella como que sí me decía, mira, lo que yo estoy viendo es que quizás, tal, así. Total, nada más duré 4 sesiones ahí. La cuarta sesión, la neta, yo le mentí de todo, mentí, dije muchas cosas que me estaban pasando que realmente no estaban pasando, con tal de que la hora ya se me fuera más rápido, porque no sé por qué rayos, por compromiso, por no sé, terminé confirmando que iba a ir a esa sesión, pero realmente no quería ir. Entonces, en esa sesión ya terminé diciendo, muchas estupideces. La verdad, ya no, para mí ya no tenía caso contar cosas de mi vida de verdad. Entonces, solamente buscaba temas rápidos para que la hora se me fuera volando. Ya después de ahí no volví a ver a ese psicólogo. Pero, es más, como por qué rayos me quejo si este psicólogo era prácticamente gratis. Este psicólogo era parte de la empresa en la que yo trabajo. Y quiero aclarar, como ya lo he dicho en el principio, que no todos los psicólogos son malos. Hay psicólogos buenísimos. Y es por eso que yo quiero empezar esta parte del video mencionando a las psicólogas que sí me ayudaron, que fueron buenas en mi vida. Por ejemplo, hubo una reciente también, le contaba sobre mis problemas, ella me escuchaba y ella me hacía ver todo lo que yo le contaba desde un panorama más amplio. No me lo decía tal cual como si ella fuera una amiga que me estuviera aconsejando, cosas así, pero me hacía sentir escuchada, me hacía sentir comprendida. Era de esas psicólogas que me hacían preguntas puntuales y no rescataba las últimas 5 palabras, sino que me hacía preguntas puntuales para que yo misma, al estarme respondiendo, yo misma me estuviera dando la respuesta de lo que me estaba pasando. Me estaba dando la respuesta de, oye, no puedo creer que estoy diciendo esto en voz alta. Es algo de lo cual yo no me había dado cuenta. Esta situación no la había visto desde esta otra perspectiva gracias a esta pregunta. Y de hecho, a esta misma psicóloga yo le conté sobre la otra psicóloga que mencioné al principio que dijo, ay, es que los hombres en cuanto más envejecen, más morras tienen, cosas así. Se lo conté y ella atacaba de la risa de que, no, es que no. Pero mira, por lo menos estás de acuerdo en que lo que dijo fue algo desafortunado, ¿no? Y yo, pues sí, obviamente. Me sentí muy a gusto con esa psicóloga. Desafortunadamente no duré mucho con ella, pero la llevo aquí en mi corazón. Cuando estaba por la secundaria, tuve a mi primera psicóloga. No duré tanto, de hecho, con esta psicóloga, pero me gustaba mucho porque la psicóloga era como muy dinámica. Me hizo este típico ejercicio de dibujar una familia y yo ya la dibujé. Entonces ella me dijo, todos van a morir menos uno. Tú tienes tú tienes el antídoto para que uno de ellos no muera. ¿A quién le darías el antídoto? Y yo, pues al bebé, porque pues no ha vivido tanto y cosas así. No sé qué finalidad tiene ese ejercicio. Por favor, si un psicólogo llega a ver este video, que por favor me explique cuál es la finalidad de este ejercicio. Lo pregunto con auténtica curiosidad. Me hacía dibujar. Eso en el fondo a mí me gustaba mucho, porque también quería que ella me dijera el resultado de, oye, ¿qué es lo que piensas de mí? Que dibujé así la casa. ¿Qué soy o qué? Y también quiero hablar aquí sobre una psicóloga. De hecho, la segunda psicóloga que tuve, esta psicóloga la tuve en la prepa. Ella me marcó de manera positiva. Creo que voy a tener 70, 80 años y todavía me voy a acordar de esta psicóloga. Me encantaría que en algún futuro yo me la pueda volver a topar y agradecerle. Yo como adulta de 29 años, agradecerle el que haya estado conmigo, que haya estado con esa Daniela de los 17 años que tenía un desmadre en la cabeza, que la acompañó durante un par de años en la prepa. Estaría muy interesante hacer un video sobre algo en específico que yo le contaba a esta psicóloga, porque esto involucra a otra morrilla que era mi amiga en la prepa, y esta misma morrilla también tomaba terapia con otra psicóloga de ahí de la prepa, y estas dos psicólogas eran amigas. Digo, a lo mejor por ser muy profesionales no se contaban lo que nosotras les decíamos, o a lo mejor sí, quién sabe.
pero andábamos las cuatro metidas en un chisme bien cabrón. Hasta me acuerdo que una vez que yo estaba en la oficina de psicología, estaba en el cubículo tomando mi sesión con mi psicóloga. Entonces en la puerta hay como que una ventanita de cristal y yo estoy de espaldas a esta puerta. Oye, entonces, mientras yo estoy platicando con mi psicóloga y así, veo que mi psicóloga está mirando la puerta y luego me vuelve a ver a mí y luego me dice, se te quedó viendo esta niña. La chava con la que también ella estaba tomando terapia con otra psicóloga y con la que teníamos una cosa muy extraña, de la cual la psicóloga, ella ya lo sabía. Y yo, porque justamente en ese mismo momento yo estaba hablando sobre ella. Es que es un pedo muy grande, güey. Bueno, para una morrilla de 17 años en aquel entonces sí era un pedo muy grande, porque involucraba también a muchas personas. Pero muy seguramente más adelante lo meten en un video. Digamos que en ese momento todo se me estaba juntando. En mi vida personal, en lo académico, en la prepa. Entonces, los escapes que yo intentaba tener para librarme o para olvidarme por un momento de estos problemas que estaban teniendo, acumulaban todavía más problemas. Esto no incluye drogas, yo jamás me he drogado, no hablo de ese tipo de escapes. Y esta psicóloga era el único escape que yo tenía, el único momento en el que, irónicamente, no me podía olvidar mis problemas, los recordaba y se los contaba, pero por lo menos me sentía escuchada, me sentía comprendida. En aquel entonces yo sentía que si se lo contaba a una amiga todo lo que me estaba sucediendo, sí, probablemente me iba a dar palabras de ánimo, pero no iba a ser lo mismo a como si se lo contara a una persona profesional, psicóloga y adulta. En aquel entonces esta psicóloga tenía 23, 24 años. Las sesiones con esta psicóloga eran mi lugar seguro, eran mi lugar feliz en la adolescencia. Con ella fue que le conté sobre mi primer beso. O sea, y mira, fíjate, justo después de que di mi primer beso en la biblioteca de la preparatoria, después de ahí tenía sesión con la psicóloga y fui directamente hasta allá y fue lo primerísimo que le conté. Ay, Dios. Estoy consciente de que en aquel entonces, no quiero decir que no fue el mejor momento de mi vida, lo fue. La preparatoria fue de uno de mis mejores años, pero es inevitable pensar todos los problemas que se me estaban acumulando en aquel entonces para una morrilla de 16 años. Pero también pienso, güey, fueron buenos años en la prepa. La psicóloga en gran parte fue una gran ayuda en aquel entonces. La verdad es que yo no sé dónde estaría en este preciso momento si no fuera por ella. En aquel entonces yo era un manojo de nervios. De todo me estaba sucediendo en aquel entonces. Espero algún día poder tener una psicóloga igual de buena como ella lo fue conmigo. Y como ya lo dije, la verdad es que desearía mucho poder volver a verla. Su nombre era Jessica. Creo que su nombre era Jessica. Aunque me quiere también dar el nombre de Elizabeth. Elizabeth o Jessica. Espero algún día verla, espero algún día volver a verla, si me lo permite, abrazarla y agradecerle como la mujer de 29 años que soy hoy en día, porque estoy casi segura de que no sería lo que soy hoy en día si no fuera por ella. Me acuerdo que cuando ya me estaba por graduar de la prepa, ya era nuestra última sesión, la mera última. Ella me hizo un recuento de todo lo que estaba pasando en aquel entonces, pero cómo es que yo lo fui trabajando, cómo es que yo entré con estas dudas, cómo es que yo entré con estos miedos. Y ella me dijo, pero mírate, ya te vas a graduar, ya te diste cuenta de que este miedo era superable, ya te diste cuenta de que no tenías este problema que tú pensabas que tenías cuando entraste, lo has superado todo. Es que quiero llorar, güey. ¡Ay, no! Llegas a una edad en la que tu versión de 17 años ya la ves tan lejana, pero tan lejana que ya lo ves como si fuera tu hijo, ¿sabes? Ya lo ves como, o tal vez no como tu hijo, sino como lo que era una morrilla de 17, 16 años. Y este adulto
estuvo con ella en esos momentos tan difíciles. También me acuerdo que en esta última sesión yo le hice una carta dándole las gracias. Le hice una carta en 2 hojas de papel ministro. Los que no saben lo que son hojas de papel ministro, son hojas así de grandes. Son hojas muy grandes. Y aparte le regalé un changuito, un peluche de un changuito, de esos que se pueden colgar, que tienen velcro en las manos y tienen los brazos muy largos y lo puedes colgar. Ahora, voy a utilizar este video también para agradecerle, porque muy seguramente, probablemente no la voy a volver a ver, pero por lo menos voy a poder quitarme esta espinita de querer agradecerle, al menos por este video. Al menos aquí van a ver personas que van a saber de la existencia de esta gran psicóloga que me ayudó muchísimo. Y creo que es mi forma como de honrarla, de agradecerle lo que hizo por mi versión de los 17 años, de los 16, 17 años. Honestamente ya no me acuerdo de tu nombre, si era Jessica o era Elizabeth. Pero recuerdo muchas cosas, recuerdo muchas sesiones que tuvimos juntas. Eres de esos adultos que van a estar en mi corazón para siempre. Como ya lo he dicho, muy seguramente yo voy a tener 80, 85 años. Y te voy a recordar con mucho cariño, porque tú mejor que nadie sabes perfectamente cómo le estaba pasando. Tú perfectamente sabes cómo llegué esa primera sesión. Y cuando estaba a punto de graduarme, cuando ya me estaba por graduar, me dijiste todo lo que había logrado. Pero todo eso que yo había logrado, lo logré gracias a ti. Créeme que me da miedo pensar, me da miedo incluso imaginarme. Ay, Dios. Me da miedo incluso imaginarme en qué lugar estaría ahora o en qué lugar habría estado en aquel entonces si no hubiese tomado todas esas sesiones de terapia contigo. Era un desmadre andante y lo sabes. Gracias por no juzgarme. Gracias por ayudarme a entender muchas cosas. Gracias por, a pesar de que nuestras sesiones únicamente debían durar 6 meses, creo que verdaderamente quisiste ayudarme y lograste que esas sesiones de 6 meses se pasaran a todavía más tiempo. Esto nunca te lo dije, pero cuando me gradué, yo tenía pensado ponerme todavía el uniforme de la prepa, escabullirme dentro de la prepa y todavía no tener una sesión de psicóloga y paciente, sino simplemente ya platicar. De verdad, créeme que si pudiera volver a verte en algún momento, créeme que me gustaría abrazarte y agradecerte como nunca antes he querido agradecer a otro ser humano por estar ahí. Fuiste un ser humano muy importante en mi vida. Probablemente para ti fui una morrilla que anda en sus años malos, ¿no? Una morrilla que anda pasando por estas situaciones. O incluso probablemente ya te habrás olvidado de mí. Digo, para mí eso no es ningún problema, pero quiero que sepas que yo no te he podido olvidar porque tuviste un impacto bastante positivo en mi vida. Puta madre, no quiero llorar. No quiero llorar. Tuviste un impacto bastante... ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, no! Tuviste un impacto bastante positivo en mi vida. Tan positivo que es incluso hasta mis 29 años que todavía te recuerdo con cariño. Me acuerdo también que en la carta que te escribí, al final había puesto que, nunca te lo dije, pero te me hacías muy parecida a esta Summer de 500 días con Summer.
500 días de verano, esa película, te me hacías muy parecida a esa chica. Y es que sí, sí te parecías muchísimo. Eso es lo que alcanzo a recordar. Y entre otras cosas que no voy a mencionar en este video, ¿tú sabes bajo qué nombre hice esa carta? Espero que los jóvenes, los chicos que hayas atendido en el camino después de mí, se hayan dado cuenta de que tuvieron frente a ellos a una gran psicóloga, porque yo te recuerdo como una psicóloga muy apasionada, a una psicóloga que genuinamente se le notaba que quería ayudar a sus pacientes. Me hacía sentir escuchada, me hacía sentir comprendida, me hacía sentir que no era una adolescente exagerada, aunque incluso yo a mis 29 años yo pienso que sí fui una adolescente exagerada. Pero muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y pues bueno, amigos, ya, hasta aquí, ya. Ya pasó el momento emotivo, ya pasaron las lágrimas, ya. Puta madre, no pensé que fuera a llorar con este video. Pero bueno, hasta aquí el video, amigos. Como habrán podido ver, hay psicólogos buenos y psicólogos malos. Solamente es cuestión de buscar bien. Como ya lo he mencionado en otras experiencias, es muy peligroso tener a un mal terapeuta, pero cuando encuentras a una buena psicóloga o a un buen psicólogo, claro que sí, pueden ser personas que marquen tu vida para siempre, para bien, y que pueden ser de gran ayuda para ti en el futuro. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra. Disculpen por las lágrimas. Creo que la mejor analogía que tengo para describir a los psicólogos es esto. En terapia llegas con la cabeza así. Y básicamente el trabajo del psicólogo es ir haciendo esto. Para mí esto básicamente es el ir a un psicólogo que te vaya ayudando para que tú solito vayas desenredando todo ese desmadre que puedes llegar a tener acá, porque lo he pasado. Y así.